Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la sesión del seminario correspondiente a esta semana. La sesión de esta semana estará a cargo del licenciado Juan Daniel Mechir Vargas, espero haberlo pronunciado bien, quien nos expondrá el tema de redes neuronales artificiales para el problema de dispersión de onda acústica. A manera de introducción, les voy a hablar rápidamente acerca del currículo de Daniel. Él es un matemático egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, en la cual participó como asistente investigativo y académico durante un año. Él también fue parte del semillero de investigación en matemática aplicada a la computación y del semillero de investigación en modelación matemática aplicada a la biología. Actualmente, Daniel está estudiando su último semestre de la maestría en Ciencias en Matemáticas en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Ya para terminar, sus líneas de interés y de investigación son la modelación matemática, redes neuronales artificiales, solución numérica de ecuaciones diferenciales y problemas inversos. Sin nada más que agregar, le cedo la palabra al licenciado Juan Daniel. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bien, vamos a comenzar a hablar del problema de dispersión de onda acústica, el cual se puede ver como el efecto que tiene un obstáculo en el espacio sobre una onda incidente. Y vamos a hablar en particular de un problema directo y un problema inverso asociado a este problema. Entonces, pues, me gustaría comenzar por ahí, ¿no? Pues, explicando qué es un problema directo y qué es un problema inverso, para hablar del problema directo de dispersión de onda. Luego hablar en general de las redes neuronales artificiales y pues ver cómo las utilizamos para resolver el problema directo. Luego hablar sobre el problema inverso y pues, cómo utilizamos las redes neuronales para solucionar el problema inverso. Entonces, bueno, pues un problema directo se puede ver como el de encontrar el resultado de un proceso. Perdón, Juan, que te interrumpa, pero yo te escucho Sí. muy lejos. ¿Puedes acercarte un poquito más a tu micrófono? Ok, sí, no sé si hay mejor Ángel, ¿tú lo escuchas o bien? igual, Sí se escucha lejos, como dice usted. lejos. También un pequeño. Me fijo acá. Quizás es algún problema con el micrófono. Sí, sí, de pronto el audio. Eh, a ver si me escuchan mejor. A ver. Ahí, ¿qué tal? ¿Ahí mejor? Ahí, Ah, no. ahí se Sí, escucha mejor. ¿Sí? sí, ¿Mejor? ya. Ok. Listo, perfecto. Listo. Entonces, pues les estaba comentando que por los problemas directos, lo que se busca es encontrar el resultado tras un proceso bien definido. Entonces, lo que se tiene son los parámetros, una información que pasan por un proceso y lo que uno busca son los resultados tras ese proceso, ¿no? Entonces, matemáticamente, pues se puede ver como tener una aplicación de un espacio RNN y pues lo que se quiere encontrar es un vector y para que f de x sea igual a y. Entonces, pues hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si uno tiene una imagen y quiere aplicarle un filtro que la convierta en blanco y negro, pues ese sería el problema directo, ¿no? Tener una imagen original y saber cómo va a resultar al aplicarle un filtro a blanco y negro. O, pues, otro ejemplo más sencillo es el lanzamiento de una pelota. Es un problema directo, lo que uno tendría son los parámetros, como la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento, y lo que se quiere encontrar es la distancia que recorre esa pelota al lanzar con esa velocidad y ese ángulo. Entonces, pues generalmente los problemas directos son bien planteados en el sentido de Hammond, si hay relación. Esto quiere decir que la solución existe, que la solución es única, y aparte de eso, hay dependencia continua entre la solución y los datos. Es decir, que si yo varío un poco los parámetros, la solución va a variar poco. Ahora,
Por el contrario, los problemas inversos, lo que se tiene ahora es un de resultados o los efectos que dieron tras un proceso y lo que se quiere encontrar son los parámetros o la información que causó esos resultados que se miden. Entonces, pues en el ejemplo de la fotografía, ¿no? Lo que uno tendría es una fotografía a blanco y negro, y lo que uno quisiera es recuperar la fotografía a color, ¿no? Sin embargo, generalmente, estos resultados, digamos que se miden en términos con cierto error o con cierto ruido, ya sea por la precisión de los instrumentos con los que se miden, o porque no podemos meter infinitos dígitos en una computadora. Entonces, un problema inverso se podría plantear como el querer encontrar ese X, ¿no? Tal que f de X sea igual a esa medición que se encuentra. Después alguien podría decir, pues se aplica este fenómeno a ambos lados y ya estaríamos encontrando a X, ¿no? Sin embargo, no hay garantías que esa F sea objetiva. Y generalmente los problemas inversos son mal planteados en el sentido de Hammond. Es decir, o que no hay solución, o que la solución no es única, o que no hay dependencia continua entre los datos y la solución. Entonces, pues, por ejemplo, el problema del lanzamiento de la pelota, ¿no? Ahora, el problema inverso es, tenemos la distancia que alcanza la pelota, y lo que se quisiera encontrar son los parámetros. Pero es un problema mal planteado porque para diferentes combinaciones de parámetros yo encuentro el mismo resultado. Entonces, ¿cómo se trata este problema? Pues generalmente, ¿qué se hace en la literatura? Pues se impone una regularización sobre los parámetros. Es decir, que se da cierta información a priori de cómo se deben interpretar los parámetros para aplicar las soluciones. Entonces, hagan de cuenta que si yo supiera a priori que la pelota es lanzada por un cañón, pues lo que yo debo buscar es que la velocidad inicial sea una constante. ¿Sí? Y si este cañón es restringido, como puede tomar cualquier ángulo, pues restringe también el ángulo. Entonces lo que se hace es restringir el operador F, ¿sí? Obteniendo un operador F estrellita que sí sea bien planteado. Entonces, un problema inverso en general se puede plantear como un problema de optimización, en donde lo que se quiere encontrar, ¿no? Es el X que minimice este error de acá, más ese R de alfa de X, que es el término de la regularización, o una información que se está dando a los parámetros. Entonces, hay diferentes estrategias de regularización. Está la regularización de tipo no, que lo que hace es que las soluciones sean suaves, o bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Entonces, para el problema directo de dispersión de la banda acústica, lo que tenemos es, vamos a suponer que tenemos un objeto en el espacio y conocemos la forma de ese objeto. Aparte de eso, pues van a haber ondas incidentes planas y de dirección conocemos que van a chupar contra el objeto. Esas ondas, al chupar contra el objeto, se van a dispersar, hacer ese super S. Y ese super S es lo que se quiere encontrar en el problema de hoy. Entonces, vamos a estar exponiendo varias cosas a lo largo de la charla, como que ese objeto es de frontera suave. Es decir, que cuando la onda llegue y choque contra el objeto, en la frontera del objeto, la presión de la onda se va a desvanecer, se va a volver cero. Y que ese objeto es impenetrable, o sea, que la onda no pasa, no entra al objeto. Todos las gráficas que yo les voy a estar mostrando van a estar en alrededor, pero tanto los métodos como las ecuaciones se pueden generalizar a RNN. Entonces, para modelar este problema directo, pues siempre nos ayuda las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Lo que se hace es decir que una onda U, que sería la suma de la onda incidente más la onda dispersada, tiene que comportarse, el comportamiento se rige por medio de la ecuación de la onda reducida, o más conocida como la ecuación de Helmholtz. Esta ecuación de onda reducida es la ecuación de la onda, pero sin dependencia del tiempo. Entonces está por el Laplaciano de E más K al cuadrado por I igual a 0. Y pues tiene condiciones de frontera que pueden ser o de Dirichlet o de Newman.
Nosotros vamos a trabajar con las condiciones de Dirichlet porque estamos suponiendo que en la fuentera la presión de la onda desaparece. Entonces vamos a estar trabajando con esta dos. Y ese K, que aparece en la ecuación, que es la frecuencia de la onda sobre la velocidad del medio por la que se desplaza la onda, este es conocido como el número de onda. Y este número de onda tiene pues, una importancia en el fenómeno físico, porque resulta que cuando, cuando ese número de onda es grande, pues la longitud de la onda es pequeña. Entonces, en esta onda Z contra el objeto, pues ocurre algo que se llama difracción. ¿Sí? Pues va a resultar como si hubiera picos en el objeto que realmente no tiene. Y por el contrario, si la longitud de la onda es muy grande, o sea, el número de onda es pequeño, comparado contra el objeto, pues va a ser como que pasa por encima del objeto, pero no, va a haber no se va a alterar demasiado la onda para saber cómo vuelve a ser ese objeto, ¿no? Entonces, hay dos fenómenos que queremos evitar. Vamos a estar interesados en la región en donde el número de onda por el tamaño del objeto es menor o igual que 1. Bueno, y entonces, pues queremos encontrar esa super S y esa un super S pues tiene que cumplir la ecuación de Huygens. Pero resulta que esa ecuación de Huygens, si la escribimos en coordenadas esféricas, está por la expresión 4, ¿no? Y esa expresión tiene dos soluciones, la 1 y la 2. Pero queremos que el problema sea bien planteado. Entonces, para que sea bien planteado, necesitamos que la solución sea única. Y aquí es donde entra en nuestra ayuda una condición que se llama la condición de Sommerfeld, que es esta ecuación 5. La idea de esta condición es que las ondas sean ondas salientes y no sean ondas entrantes. Y esto tiene sentido con el problema, porque cuando la onda choca contra un objeto, pues no se va a concentrar en un punto, sino al revés, se va a alejar, ¿no? Y pues imponiendo esta condición, la única que cumple la solución a la ecuación de Huygens es única, que es una onda saliente. Entonces, pues queremos que la solución cumpla la ecuación de Huygens y además la condición de Sommerfeld. Toda solución que cumpla esas dos tiene un comportamiento asintótico, tiene por esta ecuación 6, ¿sí? Donde aparece un subinfinito. Esa un subinfinito es conocido como el patrón de campo lejano y tiene un comportamiento esférico. Entonces, este subinfinito es muy interesante porque, pues si yo quiero medir muy cerca al objeto cómo se dispersa la onda, es complicado porque hay efectos de resonancia, hay efectos de físicos que molestan en las mediciones. Pero si yo me alejo del objeto, pues me este patrón de campo lejano tiene un comportamiento esférico. Ahí ya no hay efectos de resonancia, ya no hay efectos físicos que arruinen las mediciones. Y tiene la suficiente información como para reconstruir esa onda dispersada. Entonces, el problema directo pues, se puede replantear, ¿no? Como pues, encontrar las mediciones del patrón de campo lejano, ¿sí? O sea, tener una aplicación que divide puntos en la frontera del objeto en puntos en el patrón de campo lejano. Así sería el problema directo. ¿Cómo resuelven este problema en la literatura? En la literatura lo que hacen es utilizar estas cosas que se llaman potenciales acústicos. Los potenciales acústicos son soluciones a la ecuación de Huygens que además cumplen la condición de Sommerfeld y están dadas por estas integrales de acá, ¿no? Donde aparece phi, phi es la solución fundamental de la ecuación de Sommerfeld, y bar phi, que es conocida como una función de densidad, que se puede ver de cierta forma como que pues la solución fundamental es una solución puntual, y esta bar phi lo que va haciendo es ayudarla a recorrer haciendo una función como de precios. Y aparte, esa función bar phi pues tiene que cumplir una ecuación integral, que es esta ecuación 9, ¿no?
eh, esta ecuación, tiene que resolverse para poder recuperar a un suplemento. Y ahí sí, Juan, pues perdón, sí, perdón, pero puedes subir tu voz porque no se sí, escucha. En la grabación va a quedar, no se va a escuchar casi nada. de acuerdo, de Por acuerdo. favor, Ahí mejor. ahí, así como estás hablando ahorita, sí. Ok, Por favor, mejor. gracias. Disculpa. Eh, vale, entonces, de esta forma se recupera el patrón de campo lejano. Entonces, lo que se hace es tomar la frontera del objeto como una curva parametrizada por longitud de arco y tomar puntos sobre esa frontera, discretizar la frontera. Reescribir la ecuación integral, como esta ecuación 11, y resolver o encontrar esa variable por medio de un método que se llama el método de Nystrom, que es aproximar estas integrales que aparecen acá en 12, ¿no? Donde esa L1 y esa N1 que tienen dado por estas expresiones que aparecen las derivadas de las componentes de la curva y funciones de Bessel. Estas funciones de Bessel ya de por sí son computacionalmente costosas. Entonces, lo que se hace es aproximarse esas integrales, ¿no? Dado por estas expresiones 13. Y una vez se tenga eso, se recupera Banfield y por medio de, por ejemplo, el método del trapecio, se puede recuperar el patrón de campo lejano. Entonces, lo que quiero que vean con este método es que es... Juan Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Habla Feliu. Hola, ¿qué tal? Seguimos sin escucharte. ¿Me estás Sí, hola, escuchando muy bajo? disculpa, seguimos sin escucharte. Sí, casi no se oye. Ok, Entonces, hace un momento hiciste algo que permitió sí, no escucharte sé, bien, pero no sé otra vez si se bajó el volumen, es raro, disculpa. sí. Me, O sea, a lo mejor si le checo. aumentas un poco la sensibilidad del micrófono. Sí, sí, voy a aumentarlo. ¿De pronto ahí mejor? Sí, Hola, hola. sí se oye bien ahí. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, Perfecto, mejor, perfecto. mejor. Gracias. Listo. Esperemos que ya se puede escuchar mejor. Ok, entonces, pues en resumidas cuentas, lo que se hace es resolver una ecuación integral por cada punto, básicamente, y esto es computacionalmente costoso. Es muy costoso y la implementación es un poco compleja. Entonces, lo malo es esa parte, es computacionalmente costosa y implementación es difícil, pero lo bueno es que el orden de aproximación es muy bueno, o sea, el error es muy bajo. Y cada vez que yo aumente los puntos en la frontera, voy a obtener un mejor orden. Entonces, pues acá hay un ejemplo en la tabla donde está para el número de onda igual a 1 y para un número de onda igual a 5 y para una dirección, para dos direcciones de onda incidente, para una dirección D y para una dirección menos B. Los resultados, el patrón de campo lejano, son valores complejos. Entonces van a tener su parte real y su parte imaginaria. Ok, entonces, pues, ¿cuál es la idea, no? Vemos que es computacionalmente costoso y ahora su implementación es muy complicada. Pues podríamos utilizar un método diferente, como por ejemplo redes neuronales artificiales, para aproximar el patrón de campo lejano. Pero, pues, me gustaría así hablar de forma general, pues, qué son las redes neuronales artificiales. Entonces, pues las redes neuronales artificiales lo que tratan es de simular lo que hacen las redes neuronales humanas. La idea es que uno tenga un dato de entrada, que sería como un estímulo. Este estímulo pasa por un proceso de neuronas y da una salida. Entonces, algo similar hacia la red neuronal artificial, ¿no? Recibe una entrada, pasa por un proceso de neuronas, que son estos circuitos que están con gris y azul, y da una salida. Y aparte de eso, lo normal es utilizar a las redes neuronales como
un modelo de aprendizaje supervisado. Es decir, que yo le tengo que dar datos de ejemplo o datos de entrenamiento para que ella pues aprenda qué es lo que debe aproximar. Pues funciona muy similar por ejemplo, cuando queremos enseñar al niño a diferenciar manzanas. Eso no lo que hace es pues, agarrar un conjunto de manzanas, le muestra al niño qué es una manzana y así él va a aprender lo que es una manzana. Sin embargo, pues, queremos evitar algo que se llama el sobreajuste, que es que, por ejemplo, el niño aprenda muy bien las manzanas en una tienda, pero luego se vaya para otra tienda y ya no sepa qué es una manzana, ya no puede reconocer ninguna manzana. Entonces, esto se puede ver acá en esta grafiquita, como que, digamos, los datos de entrenamiento son los puntos azules, el modelo es el amarillo, y aproxima muy bien los puntos azules, pero luego con datos de prueba no lo logra hacer muy bien. Y es algo que podemos evitar en los modelos. Ok, ahora, matemáticamente las redes neuronales artificiales se pueden ver de cierta forma como una función que recibe datos de entrada y da datos de salida. Y lo que se quiere es que ese dato de salida sea lo más parecido posible al dato de ejemplo que se le da a la red. Y esto pues, se puede hacer un problema de optimización, ¿no? O sea, encontrando los precios sinópticos adecuados que minimizan pues este error de acá. Y esto sería para un dato. Y yo quisiera que fuera para todos los datos de ejemplo que yo le dé. Entonces tendría que minimizar pues una función de coste como la última. ¿Sí? Así normalmente se utilizan las redes neuronales. Y lo que se hace pues, es que para minimizar esta función se utiliza, por ejemplo, el descenso del gradiente. Sin embargo, pues hay utilizadores de ese descenso que ayudan a encontrar. Entonces ahora pues el objetivo es crear una red neuronal que sea capaz de aproximar el problema directo. Es decir, que yo le dé puntos en la frontera del objeto y me devuelva puntos del patrón de campo lejano. Pues para esto, pues creamos esta arquitectura de acá. Entonces, les recuerdo, esto se puede generalizar a RN. Y la idea de la arquitectura de la red es que va a recibir puntos en la frontera. Como son puntos en la frontera, una discretización de la frontera, eh, pues lo vamos a recibir como un vector de entradas, donde cada componente a un grado de una neurona. Es decir, o sea, voy a recibir para un punto componente de X y componente Y, y así, para todos los puntos de la frontera que yo tengo. Y pues también tiene que recibir la dirección de la onda incidente. Pues esa dirección, para no dividirla en componente X y componente Y, lo que hicimos fue utilizar el ángulo de la dirección, y va a tener el mismo efecto que tomar la dirección de la onda incidente. Y como salida, pues va a devolver puntos en el patrón de campo lejano. Pero estos puntos son valores complejos. Y pues como son valores complejos, o tendríamos que trabajar con redes neuronales que tengan pesos complejos, o dividir la salida en parte real y parte imaginaria, que es lo que normalmente hacen en la literatura. Entonces acá lo hicimos, dividimos la parte real y parte imaginaria, pero para todo el vector de mediciones del patrón de campo lejano. Y esto lo vamos a comparar con el patrón de campo lejano que tenemos. Ahora, pues entonces, ¿qué es lo que se quiere, no? Pues entrenar la red neuronal o encontrar los pesos que minimicen la función 16, eh, eh, que, que, pues es una función de coste es muy conocida, ¿no? Y la idea es el patrón de campo lejano, la red neuronal le vamos a dar puntos en la frontera y a funcionar el patrón de campo lejano. Ahora, pues los datos de entrada, quiero que observen algo, y es que para una frontera yo tengo diferentes datos de entrada. Porque para una frontera, un dato de entrada podría ser la frontera con la dirección del ángulo 0 o la frontera con la dirección del ángulo pi, porque esta me da diferentes patrones de campo lejano. Entonces, pues, hay que tener eso en cuenta.
Pues ya tenemos pues todo, ¿no? Ya sabemos cuál es la función que se tiene que minimizar, pues cómo van a ser los datos de entrada, cómo van a ser los datos de salida, pero pues me gustaría saber qué tan bueno va a terminar siendo el modelo comparado con, por ejemplo, el método Nistran, porque pues, el método Nistran no importa si yo tengo el objeto centrado o no está centrado, o el tamaño del objeto tampoco importa. Entonces, para esto, pues, lo que hacemos es perturbar el modelo. Entonces, pues elegimos un cuadrado unitario y en ese cuadrado tomamos una malla uniforme donde van a ser los centros de nuestro objeto para que no necesariamente el objeto esté en el origen. Y aparte de eso, vamos a comenzar con circunferencias de diferentes tamaños para ver que también reaccione ante diferentes tamaños y ante diferentes centros. Y vamos a estar midiendo el desempeño de la red mediante el error relativo y el error absoluto. Pero como para cada patrón de campo lejano tenga un error relativo y un error absoluto, pues, pues yo los puedo sumar y obtener la media de ellos. Entonces vamos a estar midiéndolo mediante el error relativo medio y el error absoluto medio. Entonces, una vez entrenada la red, recolectamos estos datos, ¿no? Donde para los datos de entrenamiento el error absoluto medio es bajo, pero para los datos de prueba no. Y aparte de eso, si graficamos las operaciones del descenso, cómo va disminuyendo la función de costo, pues podemos ver que hay una franja entre los datos de entrenamiento con los datos de prueba. Es decir, que pues, hay un sobreajuste en el modelo. Pues quisiéramos saber, pues, qué está provocando ese sobreajuste y cómo lo vamos a solucionar. Pues para ver qué es lo que está provocando ese sobreajuste, y se nos puede, pues, graficar cuáles son los resultados o los datos con errores más altos. Y nos resultó estas circunferencias de acá. Y pues vemos que esas circunferencias en los histogramas son las que están jalando todo el error hacia la derecha, hacia el más grande. Y por el contrario, los resultados con los datos más bajos, con los errores más bajos, perdón, pues son estas circunferencias, tienen un radio más grande. Ok, entonces lo que decidimos hacer fue aumentar la cantidad de datos y entrenar un modelo particular para cada uno de los radios. Y quiero que se centren en estos resultados que están en color. Pues si yo tomo circunferencias de radio 0.1, lo que vemos es que para los datos de entrenamiento pues hay un resultado, ¿no? Pero para los datos de prueba pues está muy grande la diferencia, o sea que hay un sobreajuste. Pero si yo voy aumentando el radio, vamos a ir en 0.8, pues ya no pasa eso, ya no hay un sobreajuste. Aunque hubiéramos aumentado la cantidad de datos a muchos más de los que había. ¿Okay? Y pues esto era para un número de onda en particular. Entonces decidimos, ok, ¿qué pasa si cambiamos el número de onda? Que si utilizamos el número de onda con k igual a 1, con k igual a 3 y con k igual a 5. Y graficamos los datos con errores más altos para diferentes valores de k. Entonces, cuando k es pequeño, los que tienen problemas son las circunferencias con radio pequeño. Cuando k pues, es, digamos, más grande, ¿no? Ya las circunferencias que tienen problemas de radios más grandes. Y cuando k es igual a 5, las que tienen problemas son las circunferencias con radios grandes. Y pasa al contrario con los datos en error más bajo. O sea, con k igual a 1, las circunferencias grandes se comportan bien, pero con k igual a 5, las circunferencias pequeñas son las que se comportan mal. Entonces, esto nos está queriendo decir que nuestro modelo es susceptible al número de onda que editamos. O sea, identifica de cierta forma la importancia del número de onda en el fenómeno físico. Y pues lo que nos está queriendo decir es que no podemos ponerle cualquier tamaño de objeto al modelo, sino que si fijamos el número de onda, debemos fijar bien el tamaño del objeto.
Entonces, esta es una restricción importante comparada al método mixto, pero pues vamos a ver si tiene ventajas. Ok. Para seguir viendo la perturbación, bueno, lo hicimos con circunferencia, pero ¿qué pasa si cambiamos los objetos? Utilizamos ahora elipses y estas figuritas que llaman kites. Y lo que hacemos también es rotarlas y ponerlas en diferentes centros para ver si es susceptible ante la forma y ante el centro. Y pues entrenamos la red neuronal con esos datos. Y vemos que los resultados están muy similares tanto para los datos de entrenamiento como para los datos de prueba, para cualquiera de las formas. Entonces, acá estamos viendo que no es sobreajuste. O sea que no importa mucho realmente el centro y la forma del objeto, pero sí importa el tamaño. Ahora, pues obtuvimos estos resultados, pero queremos que el error sea lo más pequeño posible. Estos resultados los obtuvimos optimizando con el método de Adam. Y pues vemos aquí en esta gráfica que ya no es sobreajuste. Pero si utilizamos un optimizador como el LDFTS, disminuimos ese error que estamos encontrando. Entonces ya pues tenemos un error con mayor precisión, un método que ahora va a ser más simple de implementar y pues con un error no tan alto. Entonces, los resultados similares que se obtuvieron para el problema directo es, pues, obtuvimos un error aproximado de 1 por 10 a la menos 3 para cada uno de los patrones de campo lejano para cualquier forma. Ahora, estos resultados fueron descritos para 1000 datos por cada forma. ¿Sí? Y recuerdan que restringimos a un cuadrado unitario los centros. Entonces, si aumentamos ese cuadrado unitario, el número de datos de entrenamiento debe aumentar en proporción. Y si disminuimos ese cuadrado unitario, o sea, si yo quiero que los centros estén más concentrados, pues puedo disminuir la cantidad de datos de entrenamiento para obtener los mismos errores. Y una parte muy importante es que la evaluación de 1000 datos diferentes para el cálculo del patrón de campo lejano es 40 veces más rápida que el método de Newton. Entonces, pues pasa como en todos los métodos. Las ventajas es que tenemos mayor velocidad, simplificamos la implementación, pero hay un error de aproximación mayor. Eso es como la desventaja. Ok, ahora, para el problema inverso de dispersión, lo que se quiere ahora es encontrar la forma del obstáculo. Entonces lo que tenemos es la dirección de la onda incidente y cómo se dispersó la onda, ¿verdad? El patrón de campo lejano, menciones en el patrón de campo lejano. Y lo que quisiéramos encontrar es la forma del objeto que dispersó esa onda. Entonces, pues vale, este problema tiene muchas aplicaciones en la medicina, como imagen médica, en la geofísica, también en ecolocalización, en pruebas no destructivas y hasta en teoría cuántica de campos. Pues al menos este problema es tan interesante como el problema directo, ¿no? Ahora, pues voy a hablar de algunos métodos que propone la literatura para resolver este problema. Y pues les adelanto que no hay un método como que uno diga, este es el método adecuado para resolver este problema. No. Todos los métodos tienen ventajas y todos los métodos tienen desventajas. Comencemos con el método de descomposición. Este método que proponen es dividir el problema en dos. Y pues una restricción que tiene importante es que hay que tener un conocimiento a priori de la ubicación del objeto y del tamaño del objeto. Porque lo que se hace es elegir una forma gamma que esté contenida dentro del objeto desconocido. Y lo que hacen es pues, intentar una barquilla que minimice esta expresión que lleva también integrales, ¿no? dentro de ella. Y una vez se encuentren esa barquilla, lo que hacen es suponer que la frontera del objeto vive en una familia de fronteras, que puede ser, por ejemplo, fronteras de forma estrecha. Y lo que hacen es encontrar esa forma estrella que minimice esta ecuación μ2.
y esto lo hacen para una sola dirección. Entonces, si yo quiero m direcciones, pues debo minimizar esta expresión de acá. Entonces, por cada dirección debo resolver una ecuación integral, debo suponer la frontera del objeto, entonces computacionalmente es súper costoso. Da unos resultados con la dirección de onda grande, pero pues a medida que aumenta la dirección de onda, más costosa computacional se vuelve. Entonces es como, pues esa es la restricción que tiene este método. Ahora, otro método es el método de muestreo. Este método, la ventaja es que no hay que suponer nada sobre el objeto. No hay que suponer ni el centro, ni la forma del objeto, nada. Y lo que se basa es elegir una función apropiada que indique si un punto está dentro o fuera del obstáculo. Sin embargo, es un método muy cualitativo, porque podríamos ver, por ejemplo, la figura y decir, ah, sí, es una calle, ¿no? Pero no hay una forma sistemática de decidir si un punto está o no está dentro. Entonces, pues la desventaja es que es cualitativo, hay que verlo de cierta forma, graficarlo, para poder saber cómo es la forma del objeto. Y por último, el año pasado abordaron este problema de dispersión con redes neuronales. Entonces, lo que hicieron fue suponer que pues hay la frontera de objetos, una curva parametrizada por longitud de arco con forma de estrella, que es R de t, coseno de t, R de t, seno de t, donde ese R de t se puede aproximar mediante una serie de Fourier, que es la 21. Sin embargo, esa 21 tiene pues, cosas diferentes que ya vamos a explicar, ya voy a explicar por qué aparecen esos parámetros diferentes que no se ven a simple vista como una serie de Fourier. Lo que hacen ellos es tomar patrón de campo lejano y puntos en la frontera. Y lo que quieren es recuperar los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces entrenan la red neuronal de una forma directa, de una forma con datos de entrenamiento, datos de ejemplo, datos que ya están etiquetados. Y de cierta forma, pues eso hace un poco de ruido, porque lo que queremos recuperar es lo que están utilizando como datos de entrenamiento. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría es crear una red neuronal que no utilice como datos de entrenamiento los puntos en la frontera y que recupere la frontera a partir del conocimiento del patrón de campo lejano. Entonces, para esto, pues debo hablarles rápidamente de unas redes neuronales que se llaman físicamente informadas. Estas redes neuronales se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales numéricamente. Entonces, lo que se hace con estas redes neuronales es, tenemos una ecuación diferencial general, ¿no? Es un operador lambda de u igual a 0 y una condición en la frontera. Y lo que se hace es suponer que la salida de la red neuronal es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, si se fijan, aquí se tiene que pasar solo los puntos en la frontera, ¿sí? que se conocen, y puntos en el dominio. No se van a pasar puntos en la solución. Y esto pues lo que está haciendo es cambiar el modelo de red neuronal a un modelo que es supervisado por uno no supervisado, pero en el cual estamos informando cómo se debe comportar la red neuronal para aproximar la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Que resulta ser minimizar la expresión 23 y la expresión 24. Esto pues, está para otra charla completa, pero pues lo que yo quiero que se queden con la idea es que no se utilizan puntos de la solución. Y aparte de eso, para cada ecuación diferencial yo debo entrenar una red neuronal. O sea, no una red neuronal resuelve todas las ecuaciones, no, sino cada ecuación entrena una red neuronal para resolver. Lo que les decía, ¿no? Lo que se utilizan son puntos en la frontera y puntos en el dominio y puede ser de manera arbitraria.
O sea, acá no necesitamos que sea regular o ninguna de estas cosas para poder aproximar la solución. Pues ahí hay un ejemplo de cómo da la solución con una red neuronal para la ecuación de Helmholtz. Ok, entonces, pues con esta idea, nosotros nos basamos para proponer este modelo. Eh, la cuestión es que no podemos utilizar redes neuronales físicamente informadas de manera directa, porque pues, lo que queremos recuperar precisamente son los puntos en la frontera. Entonces, la idea es informarle a la red neuronal de cómo debería comportarse para recuperar los puntos en la frontera. Lo que vamos a hacer es suponer que la frontera del objeto es una curva parametrizada por longitud de arco. Y esa curva la vamos a aproximar por medio de la salida de la red neuronal, una red neuronal I. Y el objetivo es minimizar o encontrar los pesos de la red neuronal I que minimicen la ecuación 26. Que si se dan cuenta, aquí estaría la red neuronal directa recibiría a la curva que da la red neuronal inversa, es ahí, y se compara con el patrón de campo lejano. Entonces acá ya no estoy utilizando puntos en la frontera. Y esto sería para una dirección. Entonces para n direcciones, pues lo que sucedería es que habría que minimizar esta expresión de acá. La idea yo creo que queda muy clara con este diagrama que tengo. Pues la idea es la red neuronal I aproxima una frontera x de t. Esta frontera se evalúa en la red neuronal directa. Esta red neuronal directa pues da valores en el patrón de campo lejano y esos valores se comparan con el patrón de campo lejano que se tiene. Y se minimizan los pesos de la red neuronal I para encontrar pues la frontera adecuada. Entonces, pues la arquitectura de esa red inversa va a recibir la discretización del parámetro t y va a devolver puntos en el espacio. Puntos x1, y1, sí, hasta xn, x1. Entonces, pues hicimos una aproximación a la frontera de una manera ingenua, es decir, entrenamos la red neuronal para minimizar ese error que tenemos acá. Y tan solo con 500 iteraciones alcanzamos este error de 9 por 10 a la menos 8. O sea que la frontera que está dando la red neuronal inversa y la frontera del objeto tienen un patrón de campo lejano muy similar. Pero podríamos decir que ya está solucionado. Sin embargo, esta es la predicción contra la real. Y es que, claro, el problema inverso es un problema mal planteado. Eso significa que esta nube de puntos, ¿sí?, tiene un patrón de campo lejano similar a la circunferencia, pero es una cosa muy diferente en forma. Entonces, como les decía al principio de la presentación, lo que se hace es eh, dar unas condiciones o dar una información a priori de cómo queremos que se comporten los puntos. Y para esto, pues lo que hicimos fue, ok, vamos a medir la relación que deben tener los puntos que devuelva la red neuronal. Entonces vamos a suponer que las formas que va a devolver son estrellas, son formas de estrella, que las puedo escribir de esta forma. Pero aquí no voy a restringir el centro. El centro sea libre. Pueda encontrar en cualquier parte del espacio la forma. Y esta RT pues, la vamos a aproximar mediante una serie de Fourier. Esta serie de Fourier demostramos que debe ser, los coeficientes de la serie deben ser decrecientes a medida que avanza la serie y deben tener estas distribuciones que están abajo, ¿no? Entonces, pues, una vez añadiendo esa información, ya lo que predice la red neuronal inversa y el objeto original coinciden, ya son similares. Sin embargo, para las Kite y para la elipse, pues no, están unas cosas muy raras. Y esto sucede porque yo estoy informando a la red neuronal de cómo debe ser
lo que debe aproximar, pero no de cómo deben de caer los coeficientes, ¿sí? Entonces, una forma de poner estas restricciones de cómo deben de caer los coeficientes es pues añadiendo un término de regularización, pues es este término 30 que hay acá. Y a medida que el avance, pues los coeficientes deben ser más pequeños, o sea, deben ir decayendo. Otra forma de añadir esta restricción es utilizar la representación que utilizan en el artículo de las redes neuronales del año pasado. Es esta forma de acá. Esta forma es interesante porque, bueno, este n a la menos q, pues va a ser la misma función del regularizador, que los coeficientes decaigan, y aparece un parámetro, un término 1 entre 2n. Eso lo que va a hacer es que las curvas no se intersecten, o sea, que sean curvas regulares. Entonces, pues cualquiera de las dos está añadiendo esa restricción en los coeficientes de la serie, y decidimos aproximar una de las formas que hacen en el artículo, que es la forma de virus. Entonces entrenamos para la red neuronal directa y para la red neuronal inversa, pero pues digamos bastante bien lo que se quería. Pero bueno, para la elipse parece que ya mover un poco los parámetros va a alcanzar a dar el objeto que se desea, pero para la kite no, todavía está muy lejos de la kite. Entonces nos preguntamos por qué para una forma como la forma de virus, que tampoco es sencilla, sí se obtiene una buena representación, pero para el elipse, bueno, más que todo para la kite, no. Y esto es debido porque para la forma de virus, la representación que estamos eligiendo es exacta en la serie de Fourier. La serie de Fourier que estamos tomando, la estamos tomando finita. Y las formas de virus se pueden escribir exactamente, analíticamente, eh, en esa representación de serie de Fourier. En cambio, la kite y la elipse no se salen de esa representación. Entonces, si tomamos una representación para la forma, le damos la información a priori, de que, por ejemplo, sea una serie de coseno, ¿no? En la 32, que sea una serie de coseno, la elipse, la kite y la circunferencia van a tener una representación exacta en esta serie. Y lo que vamos a hacer es que la red neuronal recupere esos parámetros. Y esto ya es lo que da. Entonces ya está para la elipse tanto horizontal como vertical, como para la kite para un lado o para el otro. Entonces, pues una conclusión pequeña en esta parte es que la representación que dedicamos para las formas o las fronteras de los objetos va a incidir en el error que yo obtenga en la representación de la red neuronal. Ahora, pues otra de las cosas interesantes es restringir la cantidad de direcciones de onda incidente que se utilizan. Entonces, porque eso va a reducir el costo, ¿no? Tanto físico como computacional, ¿no? De calcular las fronteras. Entonces, para la dirección, para una sola dirección de un incidente, para la circunferencia, no la recuperamos bien. Pero para dos direcciones, ya la recuperamos mejor. Ahora, para la elipse, para dos direcciones, que serían la del ángulo cero y la del ángulo pi, pues recupera esta gráfica ahí, donde hay como unos picos en donde nos están lanzando las direcciones. En la gráfica F, si yo envío esas dos direcciones que nos estaban lanzando, entonces ya se recupera mejor la elipse. Y ahora, si yo envío 8 direcciones, pues aparte de las direcciones diagonales, se recupera ya la elipse muy bien. Y para la kite pasa algo similar. Si utilizo dos direcciones, recupero esa forma de ahí, pero si utilizo 4, ya recupero la forma mejor. Y si utilizo 8, pues casi que es la exacta. Ahora,
Entonces, como conclusiones, eh, pues bueno, el diseño de la red neuronal directa nos permitió trabajar con múltiples salidas de valores complejos. Ahora, pues mostramos que la limitante de la red neuronal directa viene dada por el número de ondas. O sea, si tú multiplicas el número de onda, el tamaño de los objetos debe ser multiplicado. No puedo tomar cualquier tamaño del objeto. Eh, Encontramos que la red neuronal directa simplifica el operador, ¿no? De enviar los puntos de la frontera en el patrón de campo lejano, y aparte de eso es más rápido que el método de medición. Ahora, la reconstrucción de la frontera con la red neuronal inversa, esa reconstrucción va a ser susceptible a la representación que yo elija para la curva de la frontera. Y aparte de eso, pues la red neuronal inversa está limitada por la red neuronal directa. Y esto tiene sentido porque, por ejemplo, si yo quisiera recuperar triángulos y a mi red neuronal directa nunca le he enseñado lo que es un triángulo, pues no debería poder recuperar triángulos. Entonces, esta es una ventaja de cierta forma, porque yo podría saber si un objeto que estoy recuperando está bien o está mal. ¿Sí? Porque si yo nunca le he mostrado triángulos y ella recupera un triángulo, yo puedo descartar y decir, no, está recuperando un objeto que no debería recuperar. Sin embargo, pues esta limitante yo la puedo cambiar porque estamos utilizando la red neuronal como el operador directo. Pero si yo cambio la red neuronal directa por otro operador, como por ejemplo el del medio Nixon, pues ya no voy a tener esta limitante. Entonces, pues, está bien. Eh, Ahora, para investigaciones futuras, eh, los experimentos que hicimos de reducir la cantidad de direcciones de ondas incidentes, eh, pues muestran como un potencial para poder abordar algo que se llama el problema de apertura limitada. Ese problema de apertura limitada, la cuestión es que no se van a tener todas las direcciones de ondas incidentes, sino se va a tener solamente algunas pocas. Y aparte de eso, no se van a tener todas las direcciones del patrón de campo lejano, sino también algunas pocas. Entonces, pues recuperar los objetos con menos información es más complicado. Pero vemos que la red neuronal inversa pues tiene la capacidad para recuperar el objeto con menos información, sin tanta información. Ahora, otra propuesta natural es utilizar un modelo o modelos generativos que sean más recientes, como por ejemplo unos modelos que se llaman flujos normalizados. En particular, hay unos modelos que se llaman redes neuronales invertibles, que le permiten a uno ir de la capa de entrada a la capa de salida, de la capa de salida a la capa de entrada. Si se dan cuenta, lo que hicimos, lo que hicimos con el método, fue invertir la red neuronal, ¿no? La red neuronal directa, con esta red neuronal inversa. Y esta red neuronal inversa es un modelo no supervisado, pero si yo en vez de utilizar dos para invertir, puedo utilizar una sola red neuronal para invertir, ir de la capa de entrada a la capa de salida y de la capa de salida a la capa de entrada, eh, pues me estaría ahorrando ese problema de la restricción que tiene la red neuronal directa. Entonces, pues es como una propuesta natural que se puede utilizar para investigaciones futuras. Estas son las referencias principales. No sé si me pasé el tiempo, creo que estoy justo. Estas son las referencias principales, donde el primero está toda la teoría del problema de dispersión de onda acústica. El segundo es el artículo de redes neuronales, de donde tomamos la representación para aproximar las posiciones de Fourier. Y el tercero es las redes neuronales físicamente formadas, de los que tomamos la idea para poder hacer este problema inverso.
Entonces, esto sería todo. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Daniel, Juan Daniel. No sé si alguien tiene preguntas. Estamos en la sesión de preguntas ahora. Bien, creo que... Sí, hola, bueno, a mí me Ok. a mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, obviamente quisiera, si hay alguien más, pues me gustaría darle chance, pero si no, pues tengo algunas. Bueno, pues en primer lugar felicitarte, creo que es un trabajo muy bueno. Lamentablemente, pues bueno, al menos yo no pude escuchar todo, pero bueno, realmente pues queda la grabación, entonces ahí podríamos ver cómo ajustarlo, a ver si podemos mejorar esa parte. Pero bueno, a mí la duda que me queda es, bueno, generalmente este tipo de problemas relacionados pues con ecuaciones diferenciales y algunos problemas de este tipo inversos, por llamarles de alguna forma, se han podido atender en el pasado utilizando las técnicas de elemento finito. Yo recuerdo, digo, yo no soy experto en este tema, pero sí hay, digamos que el estado del arte hasta hace algunos años, pues se enfocaba mucho hacia estas técnicas. Y lo que me llama la atención es que no se haya mencionado nada al respecto. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna formulación basada en elemento finito que se pueda, que se pueda utilizar para establecer comparaciones contra lo que se logra con redes neuronales? ¿O es una cosa, son cosas totalmente disjuntas? Eh, a ver, disjuntas, no, sí tienen relación, eh, pero lo que pasa es que elementos finitos y métodos finitos siempre en el dominio, pues hay que invertir gran cantidad de tiempo en estar, en preparar la malla, ¿cierto? La malla que vamos a poner en el dominio, hay que invertir tiempo para que salgan resultados que sean estables, que sean de acuerdo con la solución, pero con redes neuronales este problema ya no se tiene. Acá puedes elegir el tema puntos completamente aleatorio y los resultados van a ser muy buenos. Ahora, digamos, en orden de aproximación o comparar directamente, digamos, utilizar métodos químicos y redes neuronales, he visto muy pocos trabajos que lo hacen con ecuaciones muy particulares, como por ejemplo, no sé, la ecuación de la onda. Eh, entonces, no, El yo recurso de no calor logro ver también un se hace. estudio. Disculpe, yo no he logrado ver un estudio que analice los dos métodos en profundidad y compare, por ejemplo, el error de aproximación, ¿sí? Que se pueda ver teóricamente el error de aproximación de uno con respecto al otro, ¿sí? Entonces, esa parte no he visto así trabajos que se enfoquen en precisamente esa comparación. No sé si respondo tu pregunta. Sí, bueno, a mí me causa mucha curiosidad porque, bueno, hubo una época en que todo el ámbito, digamos, de estudio de este tipo de problemas, pues estaba dominado por elementos finitos y sí se me haría muy raro que no se haya abordado y que no haya alguna solución eficiente con la que podamos comparar. Pero bueno, también me parece bastante razonable tu respuesta en el sentido de que sí, o sea, el elemento finito, pues de por sí pues consume muchísimo tiempo
inclusive actualmente hay implementaciones que se hacen por Harvard, precisamente pues, para reducir esta complejidad, pero sí, bueno, creo que yo te recomendaría hacer una investigación, tal vez nos llevemos por ahí alguna sorpresa, y esto con el objetivo pues de buscar formas alternas, y que pues, en un momento dado puedas tener un marco de comparación adecuado. Entonces, pues sí, creo que, bueno, me parece muy bien tu respuesta, y te agradezco. Muy bien, gracias. Está bien. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta para Daniel? Si no, ¿me permites compartir también para Sí, claro. un momento? ¿Sí ven la constancia? Sí. Sí. Perfecto. Se las leo rápido. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Departamento de Matemáticas, otorga la presente constancia al licenciado Juan Daniel Mechir Vargas por su conferencia Redes Neuronales Artificiales para el Problema de Dispersión de Onda Acústica, impartida en el Seminario sobre Métodos Matemáticos y Algoritmos, para la fecha del 17 de mayo del 2023. Si pueden encender sus micrófonos para darle un aplauso a Juan Daniel. Muchas gracias, Daniel. No, Y con muchas esto, gracias a ustedes por la invitación. y con esto terminamos la sesión de este día. No sé si el doctor Felio quisiera agregar algo sobre la sesión del próximo, bueno, dentro de 2 semanas. Agradecerte el favor de culminar esta sesión, darle las gracias a Estelita por su apoyo, y comentarles que la próxima semana se va a presentar José Pinzón, va a hablarnos también sobre redes neuronales, pero para problemas relacionados con negociación algorítmica de activos financieros. Entonces va a ser una charla también muy interesante. Y pues agradecerles su participación. Hasta luego a todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.